Muy buenas noches a todas. Estamos aquí en un programa más de Rompiendo mi Silencio y es un placer estar con ustedes, en este programa a través de las pantallas de Unife. Y el tema que tenemos para compartir hoy es súper interesante porque sabemos que el hostigamiento en la vía pública y en el transporte público es una de las violencias más comunes que existen, ¿no? Afectan a mujeres, afectan a niñas, a niños inclusive en nuestro país. Muchas veces escuchamos piropos, frases que no deseamos escuchar, cosas así que nos hacen pensar, bueno, ¿qué está pasando? Y es una realidad que todas las mujeres vivimos a diario. Exacto, y que muchas veces queda solamente en la memoria de la víctima, pues, Cari, 98% de los casos no son denunciados. Muchísimo. Solo el 2% se atreve a hablarlo, a exponerlo, a denunciar, y el 98% se queda callada. Porque ¿a quién denuncia? ¿Cómo lo hace? Si es en el transporte público, se baja en la siguiente parada y no lo vuelve a ver. Exactamente. ¿Cómo hace para denunciar? Cari, fíjate que 6 de cada 10 mujeres han dicho que han sido tocadas inapropiadamente sin su consentimiento en vías públicas, en transporte público. Es una situación que tiene que acabar ya. Sí, es el momento de decir basta, porque es demasiado, ¿no? Exactamente. 6 de cada 10 mujeres. Olvídate, es mucha cantidad. Y es por eso que hoy en Rompiendo mi Silencio vamos a hablar de este tema. Tenemos expertas que nos van a estar apoyando, que nos van a estar indicando qué podemos hacer precisamente para poder denunciar. Y tenemos a una experta en defensa personal que nos va a estar apoyando en qué podemos hacer cuando nos encontramos en esta situación. Sabemos que muchas veces nos quedamos en shock, sin saber qué hacer, sin saber qué responder. Y el día de hoy vamos a enseñarte qué puedes hacer tanto para denunciar como para defenderte. Así que vamos a ver este informe y ya regresamos. El hostigamiento sexual en la vía pública y en el transporte es un problema grave que afecta a muchas personas en México y en todo el mundo. Se refiere a cualquier tipo de acoso o comportamiento sexual no deseado que se produce en espacios públicos como calles, parques, estaciones de transporte público y dentro de los propios medios de transporte. Lamentablemente, el hostigamiento sexual es una realidad cotidiana para muchas personas en México, especialmente para las mujeres. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2019 se reportaron alrededor de 4.3 millones de casos de acoso sexual en espacios públicos en el país. Esto representa una cifra alarmante que demuestra la magnitud del problema. Además, el 78% de las mujeres mayores de 18 años han experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos durante su vida. Esto incluye desde comentarios obscenos y gestos lascivos hasta tocamientos no consentidos e incluso agresiones sexuales más graves. El transporte público también es un espacio donde el hostigamiento sexual es común. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, el 65% de las mujeres que utilizan el transporte público en México han sido víctimas de algún tipo de acoso sexual. Estas cifras demuestran la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres cuando utilizan el transporte público y la necesidad de tomar medidas para garantizar su seguridad. Cualquier forma de acoso sexual es inaceptable y viola los derechos fundamentales de las personas. Para abordar este tema, es necesario tomar medidas a nivel individual y colectivo. Es fundamental fomentar la cultura de respeto y educar a la sociedad sobre la importancia de erradicar el hostigamiento sexual. Asimismo, es necesario fortalecer las leyes y políticas públicas que protejan a las víctimas y seccionen a los agresores. Además, es crucial mejorar la seguridad en espacios públicos y en el transporte, aumentando la presencia policial y garantizando una iluminación adecuada. También se deben implementar campañas de sensibilización y capacitación dirigidas a los usuarios y al personal de transporte público, con el fin de crear conciencia y prevenir el hostigamiento sexual. El hostigamiento en vía pública, el hostigamiento en el transporte público es algo que nos condiciona de una manera que no pensamos en lo laboral,
en lo social, en lo personal, incluso en lo económico, porque muchas son las mujeres que dejan de trabajar porque no pueden seguir la misma ruta con el miedo de encontrarse con su agresor. Los condiciona económicamente porque ya no pueden tomar el transporte público, no porque no quieran, no porque no quieran irse en el transporte público, pero porque no pueden. Les ha generado tal trauma que no pueden salir solas, que no pueden ir a trabajar, que no pueden hacer muchas de las cosas que hacían cotidianamente. El día de hoy tenemos expertas que nos van a estar ayudando y nos van a estar apoyando para entender los dos puntos de vista, entender el punto de vista del agresor y el punto de vista de la víctima, porque también tenemos que entender al agresor, ¿no, Karina? Claro que sí. Siempre nos enfocamos en la víctima, pero tenemos que dar ese enfoque también de saber también por qué se repite tanto este hostigamiento, ¿no?, en la vía pública. Realmente. Licenciadas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos aquí a la abogada Mónica Cerda. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Gracias por la invitación y darnos la oportunidad de compartir con ustedes nuestras experiencias. Claro, y su conocimiento. Muchísimas gracias. Y también tenemos a la psicóloga Diana Martínez, que nos Diana Jiménez, que nos va a estar apoyando precisamente a entender estas dos partes, ¿no? Del victimario y de la víctima. Sí, así es un tema muy interesante. Muchísimas gracias por la invitación y que lo puedan abordar en estos espacios. Exacto. Es importante hablarlo. No, sí, es importantísimo porque, como mencionábamos, ¿cuántas no son las mujeres que sufren de esta situación? Muchas mujeres solamente sufren el hostigamiento, las palabras, los piropos, pero cuando ya pasa, cuando recibes un piropo, alguien te grita algo obsceno, como decía la abogada, lo dejas pasar y muchas veces contestas. Y esa ya es la descarga de la uno, descarga, ¿no? Y ahí lo dejas. Pero ¿qué pasa cuando ya hay un tocamiento, cuando ya hay un acercamiento, cuando ya hay actos obscenos en la vía pública? ¿Qué sucede en la mente de una persona que sufre todo esto? Híjole, es que tendremos que empezar primero por hacer una diferenciación que me parece muy importante entre lo que es hostigamiento y lo que es acoso sexual. Okay. Porque es muy importante eso, no solamente en el ámbito legal, sino también de manera psicológica y conductual, por supuesto. Cuando hablamos nosotros de hostigamiento, generalmente siempre está de por medio una jerarquía o un ejercicio de poder en donde está, por ejemplo, en el ámbito laboral o en el ámbito académico, pues una autoridad, un profesor, un jefe de algún área, lo mismo que en el ámbito laboral. Cosa que en el acoso, los actos que se van a ejercer, que son varios tipos también, que tenemos que desglosar ahí, generalmente, si bien hay un ejercicio del poder, pero no estaría determinado por esta jerarquía. No habría una autoridad en donde yo me sienta de algún modo mucho más intimidada o más forzada a tener que no actuar, no denunciar en determinado momento y cómo recibo también ese acoso. Esa sería la diferencia entre hostigamiento y acoso. Eso es muy importante primero. Entonces, cuando hablamos de un acoso en vías públicas, donde no está de por medio ninguna autoridad o a alguien que esté necesariamente amedrentando o vulnerándome, pero por la jerarquía que ocupa, entonces hablaríamos de acoso. Acoso, entonces prácticamente... Es un acoso. Claro, ¿no? Y es importante saber diferenciar eso porque también a la hora de denunciar, ¿cómo vas a dirigir tu denuncia, no? Efectivamente, porque como dice la psicóloga, una cosa es el acoso sexual y otro el hostigamiento sexual, y el hostigamiento se da por una subordinación. Ahora estamos hablando de la violencia, sí, y como ustedes, dijeron, es que hay veces que vas por la calle y te dicen de piropos y demás, eso estamos llamando que es una violencia verbal, puede ser no verbal, pueden ser que van en el transporte público las personas y con señas o les mandan besos. No, a veces clavan esa mirada así, que no hace falta decir nada, pero uno se da cuenta y siente como un poco así de pudor y es solo una mirada. Así es, las miradas lascivas. O ya bien la violencia física, que ya ahí sí ya pueden ser los tocamientos cuando se acercan a las personas que van en el transporte público, tocamientos ya que van rozando sus genitales con las mujeres.
No, es tremendo. Y por ejemplo, ¿cuáles son las leyes y las regulaciones existentes aquí en México para abordar tanto el hostigamiento como el acoso? Está el Código Penal Federal, pero en cada entidad federativa pues su código penal. Nosotros aquí sería el Código Penal para el Distrito Federal. Y está también, hay unos lineamientos para prever precisamente el acoso de las mujeres en la vía pública y en el transporte, que esas son unas medidas preventivas que van dirigidas hacia cuidar a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres. En el punto de vista profesional de ustedes, nosotros estábamos debatiendo aquí entre las 4 un poquito antes de comenzar y estábamos hablando así de que es increíble cómo sucede esto en la vía pública, cómo sucede todos los días. A diario hay una mujer que está pasando por esa situación y vemos que no pasa nada o que nadie hace nada, pero es como que algo tan cotidiano que ya se ha normalizado que esto suceda. O sea, la mujer baja del metro y ¡ay, este hombre me nalgueó! Y es como que algo tan normal, ¿no? En el punto de vista de ustedes como profesionales, ¿qué se puede hacer o cómo podemos empezar a abordar este tema para erradicar eso, esa normalización de esta situación? Sí, a mí me parece que primero tenemos que hablar en diferentes ámbitos pues, de la prevención y para eso pues, tenemos que dar a conocer como en estos espacios pues, los distintos tipos de acoso que existen. No porque sea a través de solo una palabra, que así pareciera, que solamente son piropos o aparentes piropos o que se justifican de esa manera en la calle o que hay algún tipo, por ejemplo, los tipos de acoso que existirían puede ser a través de la mirada, puede ser en lo virtual, una fotografía. Entonces, en la actualidad se ha difundido de muchas maneras, conozcamos o no tanto a las personas, que se puede acosar y esto amedrenta el estado psicoemocional de las personas por mínimo que parezca. Entonces eso mínimo, por eso es importante difundirlo para que no se tome con menor peso. Entonces puede ser a través de un gesto, puede ser a través de una mirada y la palabra que pesa bastante en nosotros. Y en nuestra cultura pareciera que el hostigamiento solamente se trata como de un fenómeno social a nivel micro, pero eso va en incremento a otros tipos de violencia, también como lo comentaba la maestra. Así que creo que es importante atenderlo porque además no se le da muchos espacios. En México, por ejemplo, si bien existen las leyes actuales, en 1991 aproximadamente no había ninguna tipificación para que una mujer pudiera denunciar. Esto es muy importante porque la única evidencia que se tiene es la palabra. Claro. O sea, entonces, de manera social, mi evidencia es el decir cómo me miró, qué palabra fue la que me dijo, como el tono de voz, no a lo mejor algo ofensivo, aparente o tangible, pero sí la manera en que lo hizo. Entonces, eso es bien complicado porque, bueno, más adelante iremos trabajando estos temas, pero que también toca de manera social o de manera grupal cómo podemos coadyuvar y prevenir también que no suceda esto, no solamente a partir de la persona que lo está cometiendo o amedrentando, digamos, porque se está lastimando y vulnerando, entre muchas otras cosas, primero, pues un derecho humano y la dignidad de la persona. No, tremendo. Licenciadas, nosotros, el equipo de Rompiendo Mi Silencio salió a las calles a hacer un sondeo y tenemos las opiniones de muchas mujeres que, como todas nosotras, usa el transporte público, camina en la calle y nos cuentan sus experiencias, ¿no? de este tema. Vamos a verlo. ¿Alguna vez te has sentido acosada o violentada en el transporte público o en la vía pública? Sí, muchas veces. ¿Nos puedes platicar una situación que hayas vivido de este tema? Pues siento que te toquen el cuerpo, es como lo más común en el transporte público. ¿Qué recomendaciones darías para evitar este acoso, este hostigamiento en el transporte público y en la vía pública? Pues creo que todas las chicas deberíamos de creernos más fuertes y sabernos más valientes para poder afrontar eso. Y creo que pues en realidad la mayoría de los hombres son muy cobardes y más los que hacen eso. Entonces con un poco de fuerza y valentía yo creo que se puede evitar. Muchísimas gracias.
Gracias. ¿Alguna vez has sentido hostigamiento en el transporte público o en la vía pública? Sí, de hecho es algo que es día a día. ¿Puedes platicar alguna situación que hayas vivido al respecto? Sí, una reciente, por ejemplo, fue lo que es el Mexibus. Yo iba, ahora sí que en la hora pico como tal, que entras como que muy apretado, pero pues obviamente siempre respetando cierto límite, ¿no? Entonces me asombra a veces el atrevimiento que se toman ciertas personas, más habitualmente los hombres, y literalmente esa persona agarró y aprovechó el momento como tal y para literal como quererme tocar ya una parte muy íntima, y la verdad pues mi reacción sí fue agresiva. ¿Qué recomendaciones darías para evitar este hostigamiento y este acoso en el transporte público y en la vía pública? Pues más que nada guardar siempre como que un espacio entre las personas, y afortunadamente ya contamos con cada vez más transporte solamente para mujeres. ¿Alguna vez te has sentido hostigada en el transporte público o en la vía pública? Sí, en varias ocasiones. ¿Nos podrías platicar alguna situación que hayas vivido de hostigamiento en el transporte o en la vía pública? Pues hace unas semanas me pasó que allá en el transbordo de Plantitlán, pues había un hombre atrás de mí. Entonces yo sentí que se estaba pegando mucho, pero yo no hice nada porque pues luego como que pues, se te ajenan las cosas, ¿no? Entonces yo lo que hice fue hacerme más para adelante. Y ya cuando me hice para adelante, este tipo se hizo más para adelante igual y se seguía pegando. Pero un muchacho que venía viendo, pues sí le dijo, ¿qué andas haciendo? Y que sí, eso es el señor tu mamá y así. Y le empezó a decir de cosas y lo empezó a empujar. Y pues yo la verdad como que, pues no sé, me asusté y pues sí me fui de ahí. Que no, ya no me esperé, ya no supe qué pasó pero es una de muchas veces que me ha pasado. No, algo tremendo. Sinceramente nos deja con la boca abierta, Karina, porque lejos de hacer los sondeos y las opiniones de las personas, no sé si ustedes lograron captar bien al inicio de los sondeos, creo que fue la segunda o la tercera chica que estaban entrevistando, cómo un hombre se cruza enfrente de la cámara y morbosea a la presentadora sin importarle que hay una cámara de frente, que lo están grabando, o sea, sin importarle nada. A veces decimos, no, nos cuidamos de ciertos horarios o nos cuidamos de estar en lugares donde haya mucha gente para evitar este hostigamiento. Esto era plena luz del día, con cámaras grabando. No, y muchos dirán, ay, lo contrataron, lo actuaron. No, real que pasó no. realmente. Incluso el productor se mete en la toma para poder defender a la periodista, porque si no, quién sabe qué hubiese pasado, ¿no? Podemos ver ahí que el productor se para tipo, no está sola. Claro. Imagínense si no estuviera nadie ahí para defenderla. Y se pasa continuamente, ¿no? Sí, pero también es importante, aquí creo que hay dos temas interesantes en esta que acabamos de ver, porque por un lado tampoco se trata de criminalizar a todos los hombres, claro, ¿no? Por supuesto, o señalar, y a partir de esto, pues la sociedad empecemos a verlos como los malos. Exacto, ¿no? Sí. Pero también es muy delicado porque efectivamente, o sea, pese a que haya ahí una cámara o se está hablando sobre el tema, pues resulta que se ve, ¿no?, detrás, digamos, como este gesto que hace y la manera en que la postura de colocarse detrás de otra persona, si bien no necesariamente tiene que ser un acoso sexual, pero hay diferentes tipos o formas de acosar también, ¿no?, de vulnerar a una persona, incluso hasta cuando ya se resta el espacio vital de alguien, ¿no? Eso también. Y por el otro lado es que a la mujer generalmente se piensa, por nuestra cultura, por nuestra historia en México también, que tendría que haber alguien más fuerte o otras personas para defenderlo. Y la propuesta, para defendernos, la propuesta aquí es que nosotros lo podamos hacer también en lo individual. Es decir, no pensarnos como con menor fortaleza o con menores instrumentos o mecanismos para poder hacerlo.
que bueno, también eso, si hay oportunidad, pues irlo platicando un poquito más, pero Claro. no necesariamente tiene que haber alguien para que la pueda defender. Y que muchas veces, como dijo Karina, ¿no? Uno como mujer evita estar en lugares solos para no ser vulnerable a estas situaciones, ¿no? Y menciono esto de que estaba alguien allí para poder defenderla, porque realmente muchas veces el hombre o la persona que quiere agredir no va más allá porque dice, bueno, si yo trato algo, no voy a salir indefensa, ¿no? Pero menciono esto porque si estuviese ella sola no sabemos cuál iba a ser la próxima reacción de este señor, ¿no? Y en estos casos muchas veces se va sin una denuncia, porque ¿qué podemos hacer? Efectivamente, o sea, qué pena que lo estamos viendo, pero bueno, ya todas las personas que han vivido una situación así o demás, a lo mejor estás tú realizando X actividad en la calle o transitando o pensando voy a llegar a tal cita, esto, y de repente te llegan y ¿qué pasó? ¿De dónde? O sea, es la sorpresa y luego, ¿qué hacer? Pues bueno, Exacto. Entonces existen, por ejemplo, en el caso del metro, tienen ellos en el metro, en el sistema colectivo, 3 estaciones en las cuales hay módulos para ir y decir, oye, ¿sabes qué? Que me acaba de pasar. O a pedirle a un policía, por favor, miren, esta persona me viene molestando, que lo detengan y se pueden dirigir. Los módulos están en la parada del Metro Valderas, en Hidalgo y en Pantitlán. Entonces ahí es en ese módulo las que atienden son abogadas, que se encargan de que ya las personas, las que fueron las víctimas, les digan, a ver, lo acontecido. Y ya ellas les dicen, pueden solicitar, pedirles que las acompañen a la agencia fiscalizadora, pero la especial en delitos sexuales. En la Ciudad de México hay 6. Entonces están distribuidas estratégicamente en la Colonia de Doctores, en Iztapalapa y demás. Pero pues, o sea, sí es ahí algo dentro del metro, sí lo hay. Es bueno saber eso, ¿no? Porque muchas veces pasamos por esa situación y decimos, ¿y ahora qué hago? Sí, ¿O a dónde voy? Y se transita el metro todos los días de ida y de venida y no se tiene ese conocimiento de que hay estas instalaciones allí para poder brindar este apoyo, ¿no? Una información muy, muy valiosa. Incluso tenemos nosotros el reportaje de una chica que sufrió un abuso, un acoso dentro de un autobús, pero la denuncia no siguió adelante por falta de pruebas. Hay video de lo sucedido, pero no siguió porque hay falta de pruebas. ¿Cómo explicamos eso? Vamos a verlo y ya regresamos. Mujer denunció acoso sexual en transporte público del Estado de México. A pesar de las diversas quejas de los usuarios, el sujeto no ha sido detenido por las autoridades. El acoso en el transporte público del Estado de México es una constante, pero pocas usuarias denuncian o tienen pruebas explícitas para hacerlo y puedan creerles las autoridades y den seguimiento con las investigaciones pertinentes. Esto le pasó a la usuaria Isi Parteren, que denunció a través de sus redes sociales que un hombre mayor la venía acosando sexualmente cuando iba de regreso a su casa en el transporte público, y logró grabar el momento cuando el sujeto se agarra la entrepierna. Estos hechos fueron en una unidad de transporte público de la Ruta 68, que viene del Metro La Raza en la Ciudad de México, con destino a la ciudad Villa de las Flores en su tercera sección, en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. La denunciante señaló que el sujeto se sentó a su lado y venía agarrándole la pierna, mientras hacía movimientos repetidos hacia adelante y hacia atrás, y a la par subía su mano cada vez más a mi pierna. A pesar de que le daba codazos, él no dejó de actuar de la misma forma, narró la mujer. Por igual, dijo que una señora se dio cuenta de la situación, haciéndole un espacio en el asiento donde ella venía para que la chica pudiera posteriormente cambiarse de lugar y evitar que siguiera siendo violentada. La mujer acosada señaló que no es la primera vez que le ocurre algo similar, ya que cuestionó cuándo será el día en que pueda viajar tranquila en el transporte público y que ahora le había tocado de regreso a su hogar en el municipio de Coacalco. En la publicación se pudo leer que diversos usuarios coincidieron que el sujeto ya había sido denunciado, pero las autoridades del estado como del municipio no han hecho nada al respecto, ya que lo han dejado libre en las diversas ocasiones que ha sido acusado, ya que no es la primera vez que lo hace.
Es increíble realmente, Eli, nos deja muchas veces sin palabras porque la persona es acosada, hay una grabación, pero aún así le toman como faltas de prueba, ¿no? Es increíble, doctora, en este caso. Licenciada, el piso es suyo. Gracias. Pues sí, desafortunadamente este señor que vimos en el video ya tiene antecedentes diversos, Entonces, o sea, y ya... Pues entonces las autoridades, el juez, ahí no sé qué pasó, porque con videos, o sea, se piden videos, fotografías, si hay testigos de que están viendo cómo se está conduciendo ante la usuaria, el pasajero, y no hay. Es algo que nos deja realmente boquiabiertos, porque como usted dice, tiene videos, tiene testigos, tiene de todo, pero no se hace absolutamente nada. Algo tiene que tener la autoridad como para decir, no podemos hacer nada todavía. Como así, en su experiencia, ¿qué puede ser aquello que está deteniendo a las autoridades de ir más allá con este caso? Pues mire, es que cuando se llega a hacer la denuncia, el Ministerio Público es el encargado precisamente de abrir la carpeta de investigación y de llegarse de todos los elementos de convicción que ayuden para poder sancionar a la persona. ¿Qué sucedió ahí exactamente? No sabemos, lo desconocemos. ¿Por qué? ¿De qué? De todo, de peritajes, de ¿verdad, licenciada? Sí, así es. Es que con un peritaje, por ejemplo, cuando se tiene, digamos, estos resultados que lleva a la impunidad, lo que se puede hacer del lado de la víctima, por ejemplo, es hacer una evaluación, determinar cuáles son las afectaciones psicológicas que se tienen e incluso poder ayudarnos de otras instancias como derechos humanos, en donde el primer, digamos, las evidencias que ya se tienen, si no es a través del abuso, porque ya la está tocando, no solamente fue un acoso, es decir, no solamente hubo palabras o señas, sino que hubo tocamiento, está amedrentando mínimo el derecho de la dignidad, así que si nos apoyamos por otras instancias en donde si no se puede de manera directa a través del agresor o de la víctima, entonces que sean otras instancias las que obliguen a esas autoridades a poder cumplir con, digamos, de alguna manera reivindicar esto a la víctima. Bien, licenciada, disculpe un momentito interrumpirla, es que nos dicen que ya nuestras compañeras están haciendo uso de las redes sociales y del WhatsApp, recordándoles, Cari, el número de teléfono, ustedes pueden llamar, ustedes pueden mandarnos sus mensajes, sus experiencias, si ustedes quieren compartirlo con nosotros, es el 5586645200, tanto para WhatsApp como para llamadas. Hola, muy buenas noches. Es un audio, es un audio de WhatsApp, ¿ok? Vamos a escucharlo. Yo pensaría que una situación de esta sucede a las puras jovencitas, pero yo soy una mujer de 56 años y un día me subí al metro y por equivocación, por distracción, me subí en la sección de caballeros y de repente un hombre se empezó a acercarse, se acercó muy feo a mí. Yo pensé que estaba alucinando, me puse mi codo para detenerlo y no, el señor llegó un momento en que se acercó y su mano completa me la metió entre las piernas. Volteé muy indignada y traía yo una botella de plástico en la mano y la empecé a golpear y no hubo absolutamente nadie que me apoyara. Wow, es fuerte, ¿no? Y lo que pensamos muchas veces, quizás le pasa a la jovencita, a la que quizás por ahí la juzgan por su vestimenta o algo así. Es que te pusiste una minifalda. Sí, lo provocó o algo así, porque escuchamos eso todos los días, ¿no? Esa frase. Pero estamos hablando de una señora. Una señora... 56, 52, sí. Es una señora ya mayor, ¿no? Y tener que pasar por esas situaciones, o sea, no hay discriminación de edad. Ese pensamiento de que solamente es para las jóvenes es cerrado. No, va dirigida completamente a todas las mujeres e incluso no solamente a las que nacemos, digamos, biológicamente mujeres, sino toda aquella persona que se construye, que se piensa como mujer. O sea, la comunidad también, que no es heterosexual, también lo vive. Claro. Del mismo modo, en las calles, en esta vía pública. Y niños y niñas. Claro. No, yo le comentaba a Karina que sinceramente hace algunos años atrás, no sé si ustedes llegaron a ver un reportaje que
va una señora con su niña en el supermercado. Obviamente en los supermercados hay cámaras y por eso lograron captar al agresor, pero la señora va caminando con su niña en el supermercado. Muchas veces las mamás van pendientes de lo que van comprando y si los niños caminan, van caminando atrás jugando con sus juguetes, y precisamente esto era lo que estaba pasando, ¿no? La señora va caminando, su niña de 6 años va caminando atrás de ella y se cruza un señor, y el señor ve a la niña, se regresa, le mete la mano a la niña en su ropa, la toca como le da la gana y sigue su camino. Y la niña de 6 años se queda en shock. La niña dice, ¿qué hago? Claro. Después de que este señor hace esto, él sigue su camino y la niña va atrás de la mamá, pero no le dice nada porque se queda en shock. O sea, es una niña que no está entendiendo lo que está pasando. Es que ahí sí es muy importante que los padres concienticen a los niños. O sea, desde pequeños, ¿sabes qué? ¿A qué? O concientizar a decir, enseñarles el respeto. Tú a todos tienes que respetar, pero también que te respeten. Ajá. Claro. Y enseñarlos a que, a ver, nadie te tiene que tocar tus genitales, o sea, nadie, absolutamente nadie. Eso solamente tú y ya. Tú vas al baño, tú te vas a asear, tú esto. ¿Para qué? Para que lo tanto, o sea, desde los niños ya van creciendo y demás, no se dejen, pues, ser manoseados por ninguna otra persona. No, es muy importante esto, tanto para niños como adolescentes, ¿no? Porque volvemos y repetimos el tema, uno se queda en shock, uno no sabe qué hacer, pero si desde casa estamos recibiendo esta instrucción de no dejar y no permitir, entonces ya vamos erradicando este problema de cierta forma, ¿no? Claro. Me comentan que tenemos otro audio, vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Maribel. Quiero compartir con ustedes que hace poco tiempo, después de regresar de la escuela, de dejar a mis hijos, siempre encuentro a un señor en la misma avenida que siempre me acosa, me dice cosas, me dice que soy muy linda, que tengo un buen cuerpo, que por qué estoy tan sola. ¿No? Realmente me siento insegura en ese momento porque no hay nadie ahí conmigo. Voy caminando yo sola, más busco siempre caminar con más personas, con más señoras para no quedarme yo sola. Y ahí vamos viendo otro lado, ¿no? El señor solamente le está gritando cosas, pero como decías, Karina, eso ya va creando, ya va cohibiendo a la persona, ¿no? Claro, y creo que hasta mismo lleva a cambiar la rutina de ella, porque es algo normal, toda mamá sale a llevar a su niño al colegio y lo que menos va a pensar es encontrarse todos los días con una persona así, que si bien, como decimos, son solo palabras, pero que ya genera como que ese miedo, ¿no?, dentro de la persona. Claro, o sea, estamos hablando de que en los 3 casos que hemos comentado, ¿no?, en tanto el sonido, la grabación anterior, el caso de las infancias en cuestión de crianza y este caso también, ¿no?, este testimonio, es que no están teniendo una libertad para poder acceder a la calle. ¿No? Cuando el primer testimonio decía, bueno, es que yo por descuido me subí a toda la sección donde van también varones, no es por descuido, es que uno tendría que tener la libertad para poder subirme donde yo quiera. Claro. O si yo salgo de mi casa, si yo camino por la acera o no, tendría que tener ese libre acceso para hacerlo. Y bueno, ya existe una ley precisamente que ahí sí especifica la cuestión del hostigamiento de la ley de acceso libre para las mujeres de violencia, en donde sí se pide que se recupere pues todo esto que se amedrenta a las mujeres, por ejemplo. No es posible que una niña pueda vivir una situación así porque no solamente va a tener afectaciones in situ, no solamente va a ser de ese momento, ella se está construyendo como mujer y eso impacta para toda la vida, esas secuelas. Y es lo que hablábamos en el inicio, ¿no? Las mujeres que muchas veces cambian su rutina por un evento de estos, por evitar encontrarse otra vez con ese hombre, por evitar el camino que estaba yendo, ya no va a tomar el mismo metrobús o el mismo metro porque sabe que a lo mejor se puede encontrar con él o quizás vuelva a ser víctima de esta situación. Entonces cambia su entorno completamente por una situación así. Pero lo más importante es, número 1, no pensar que nosotros somos los responsables de lo que está sucediendo. Y que es uno que tiene que cambiar, ¿no? Primero, de decir, no soy yo la que no
tengo que salir por ahí, no me tengo que caminar, o no soy la culpable por vestir de determinada manera o por haberme subido al metro. Claro que sí. Licenciada, vamos a un pequeño corte. Sabemos que el tema está dando mucho de qué hablar, pero necesitamos hacer un corte. Ya regresamos con todos ustedes. ¿Alguna vez te has sentido hostigada en el transporte público o en la vía pública? Sí, no normalmente, pero continuamente hay personas que acosan a uno y a veces llegan hasta el toqueteo y la verdad es que es una situación muy fuerte. ¿Nos podrías comentar alguna situación por la que hayas pasado acerca de hostigamiento en el transporte o en la vía pública? Pues sobre todo yo viajo mucho en el metro y sí, muchos acercamientos, a veces pues llega uno hasta dar codazos o golpes por defenderse, porque sobre todo los hombres son bastante sucios. Sí. ¿Qué le ha pasado a usted que nos pueda platicar alguna situación de este tema? Sobre todo es el toqueteo o acercamiento corporal bastante desagradable. ¿Qué recomendaciones podría usted dar para que este hostigamiento en la vía pública, en el transporte público, pare? Yo creo que necesitamos un país, un pueblo con educación, que es algo que no tenemos en ningún sentido. ¿Alguna vez has sentido hostigamiento en el transporte público o en la vía pública o de alguien que tú sepas que haya vivido algo así? Sí, de hecho mis familiares, mis tías que usan mucho el transporte público como es el metro, aprovechan las bolitas, ¿no? Para que los hombres rocen sus cuerpos con las de las chicas, pasan y les dan una nalgada o les tocan el busto, ¿verdad? Y fingiendo ellos que van rápido, que eso, se aprovechan de esa situación. ¿Alguna situación que nos pudieras compartir, ya sea que la hayas vivido tú o algún familiar, alguna amiga, de hostigamiento en el transporte público o en la vía pública? Pues mira, yo no lo he vivido, ¿no? Pero pues sí, algunas de mis amigas, ¿no? Que, bueno, de repente pues traen que falda y eso y pues se aprovechan de esa situación, ¿no? O para decir piropos incómodos, ¿no? ¿Qué recomendarías para que la vía pública, el transporte público, ya no existe este tipo de acciones, de hostigamiento, de violencia? Pues es complejo, ¿no? Porque también somos mucha población, los transportes públicos pues se saturan y a veces pues los roces, sí es cierto que a veces son, como decimos, a ver, en el hospital o así, son meramente profesional, pero hay roces que son intencionados, ¿no? Entonces yo creo que nada más que los ciudadanos respetemos a los ciudadanos nuestra convivencia, ¿no? Nada más. ¿Algo más que gustes agregar acerca del tema? No, pues que se cuiden las chicas, también que cuidemos nuestra imagen, nuestra presencia como mujeres, ¿verdad? Que muchas veces, no, pues es que yo me puedo vestir como quiera, sí, pero vivimos en una sociedad compleja. Entonces la vista es muy natural, los instintos son muy naturales y a veces salen muy salvajes. ¿Alguna vez te has sentido hostigada en el transporte público o en la vía pública? Sí. En el metro de repente los hombres se repegan mucho, por eso hay que tratar, ¿no? de buscar donde vayan puras mujeres, porque sí hay acoso. Incluso hay mujeres que como son lesbianas, pues también ha habido acoso por parte de ellas. O en la calle igual, ¿no? Pasa uno y de repente, oiga, mire que la acompaño, que no sé qué, cosas así. Entonces, como ahorita vean, no hay ni un patrullero por si hubiera algún caso, pues no hay quien. ¿Nos podría platicar alguna situación que usted haya vivido de acoso en la vía pública o en el transporte público? Bueno, pues es que pasa uno y sí le empiezan a decir a uno cosas antisonantes que pues no puede uno decir, ¿no? Y de repente ya empiezan a decir, o de repente va uno caminando y hasta bajan la velocidad y ahí van atrás de uno. Entonces busca uno a alguien, ¿no? Pero pues como no hay nadie, pues el camino no más rápido. ¿Qué recomendaciones usted podría dar para bajar este acoso en la vía pública y en el transporte público? Bueno, yo quisiera que hubiera más policías o algo, ¿no? Para que pues nos cuidaran. Yo he visto que hay patrullas que dicen mujer segura
Eso es lo que debería de haber más, mujer segura, ¿no? Eso es lo que nos hace falta, seguridad. ¿Algo más que guste agregar al respecto? No, no más. Muchísimas gracias. Bonito. Listo. ¿Usted ha vivido alguna vez acoso en la vía pública o en el transporte público? En la vía pública con más frecuencia, y también mi hija, que tiene 22 años, ¿sí? En la vía pública le han dicho cosas indebidas o incluso en el metro le han tocado. Y ¿Nos podría platicar un poquito acerca de esta situación que vivieron? Lo vivió mi hija en el metro Michuca, que ya iba un poco lleno, y entonces un chico se acercó mucho más, pero como mi hija tiene un carácter un poquito especial, pues y se hizo ahí un pequeño desajuste en el metro, ¿no? Que otras chicas también se unieron a defenderla. Eso. ¿Usted qué recomendaría para evitar o eliminar en su totalidad el acoso en la vía pública o el acoso en el transporte público? Pues yo creo que desde que las autoridades estuvieran al pendiente y realmente apoyaran a las chicas o a los chicos también, ¿sí? Porque a veces son indiferentes ante estas situaciones. Y me encuentro aquí del otro lado de los estudios con Ailín, ¿verdad? Sí, Ailín, mucho gusto, Ailín. Mucho gusto, gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos un poquito más a qué te dedicas. Bueno, pues yo profesionalmente soy licenciada en Educación Física, peleo artes marciales mixtas y represento al equipo de Cocafuego Team aquí en la Ciudad de México. ¡Wow! Muchísimo. Y ella en este momento nos va a enseñar una demostración, porque sabemos que cuando pasamos estos hostigamientos no simplemente tenemos que mirar y decir, bueno, ¿quién me puede ayudar? Tenemos que saber cómo muchas veces reaccionar delante de una situación así, ¿no? Sí, Cari, mira, permíteme contarte, creo que nosotras las mujeres tenemos que creernos que de verdad podemos defendernos. Muchas veces nosotras decimos no puedo, y eso yo en lo personal siempre se los digo a las chicas con las que yo estoy dando clase. Les digo, ustedes pueden porque ustedes son más fuertes de lo que creen. Claro, ese no puedo ya es como una limitación. Exacto. Entonces, el decir no puedo, tú ya solita te estás limitando antes de intentarlo. Exacto. Entonces, pues nosotros ahorita vamos a tratar unas técnicas que pueden solucionar una situación de riesgo en cuestión de acoso. Pero eso sí, lo primero que tú tienes que hacer es sentirte segura. Exacto. Y hacerlo. Ok. ¿Vale? Entonces, pues... Y la demostración va a ser conmigo. Sí, va a ser contigo. Bueno, ahí supongamos vamos. que nosotros pues venimos en el transporte. Ajá. Venimos, siempre esta siempre es la posición, Sí. ¿no? Ahorita tú vas a ser el agresor, yo voy a ser quien se defienda, Ok. ¿vale? Muchas veces y en muchas ocasiones vienen las personas, en este caso los hombres, que son los que más se propician a hacer esto, y vienen con tocamientos en las piernas. Algo así. Entonces, vienen ellos, están tocando, y pues uno, ¿qué es lo primero que hace? Pues se espanta, ¿no? Porque pues Uno queda como frío. exacto, no sabes ni qué hacer. Entonces, tú al momento de que estás viendo que esta persona, o ya estás sintiendo más bien, empieza a hacer tocamientos, él tiene que sentir que tú no eres una persona débil. Okay. Entonces, la primera acción va a ser tomar su muñeca. Vámonos siempre a articulaciones, ¿ok? Tanto rodilla con fuerza. ¿Ahí la estás sintiendo, Cari? Sí, la siento. Ok, entonces vamos a hacer aquí fuerza. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Él ya sintió que yo no me voy a sentir intimidada por él. Voy a hacer un pequeño jalón hacia el piso. De aquí bajo cabeza y luego inmediatamente, ¡pum! Rodillazo. ¿Estamos? Okay. ¿Lo tienes, Cari? ¿Lo puedes hacer? Creo que sí. Sale, vamos. perfecto. A ver, vamos. Entonces ahora yo voy a ser el agresor. Okay. Entonces, aquí vamos. Agarro con fuerza. Voy en mano a la cabeza. Y luego ahí, rodillazo. Exacto. ¿Qué ventaja podemos tener con las chicas? Vamos a suponer, Cari, tú trabajas en una oficina. Podemos meter rodilla o punta del pie. ¿Ok? Ventajas que tenemos de usar los tacones, chicas. Perfecto. Entonces, esa es otra opción. Vamos ahora cuando estamos de pie. Chicas, venimos nosotras con nuestra maleta, venimos agarradas. Un hombre
viene por atrás de nosotras, te sientes incómodo otra vez, ¿cierto? Claro. Entonces dices, y eso pasa normal, pasa muy muchísimo. normal, metro, autobús, donde sea. ¿Qué vas a hacer tú? Tienes tu mochila, ocupa lo que tengas tú a la mano, al alcance. ¿Qué vas a hacer? Empujar con la mochila y aquí tú ya tienes tu mano preparada. Puede ser puñetazo en la cara o directamente a la sien, que son puntos claves donde nosotros podemos hacer que nuestro agresor se sienta débil, ¿vale? Perfecto. ¿Lista? Vamos a hacerlo. Voy, estamos aquí, ya hay un acercamiento aquí. Y es más fuerte que yo, sí, ¿sale? Muchísimo. Entonces, es muchísimo más fuerte que yo. Empujas hacia atrás, fuerte, y aquí pegamos, ya sea puño o con esta parte de aquí, de los deditos. Aquí tenemos dos huesitos, dos nudillos, ¿sale? Aventamos la bolsita. Tenemos estos dos huesitos. Estos dos huesitos nos van a ayudar, ¿vale? Mucho Tenemos más fuerte que los es muchísimo más fuerte. ¿Estamos? Entonces, otra situación, de igual manera, esto es para cuando venimos, no sé, caminando en el transborde. Tú vienes caminando, Cari, tú vienes caminando. Normal. Y muchas veces nos atacan desde el cuello. Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Te ayudo, Cari. Vente. Voy yo. Vas a ser tú el agresor, Cari. Me agarran del cuello. Vamos a lo mismo. Tomamos muñeca, ¿ok? Aquí lo tenemos. Paso por abajo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Empujar. Puede ser que ya meta rodilla o meta directamente patada hacia la cara. ¿Lo tienes, Cari? Vamos. Sale. Voy acá. De la mochila del otro lado, como tú te acomodes. Ajá. Ok. Ahí, entonces vienes, aseguran. La muñeca primero, te falta un pasito. Aquí, muñeca, ¿verdad? Pasas por adentro. Ahí, gírate. Ahí, vas a empujar con esta manita. Ahí. Y pues, ya sea, ahí luego reaccionar con rodilla. Puedes pegar aquí rodilla o puedes igual con tu tacón. Con la punta del tacón. Exacto. Puntos débiles, chicas, pueden ser sien, muñecas, genitales. Y de igual manera, ustedes y todas tenemos un mal ahorita. El celular. Entonces, ¿qué podemos hacer con el celular? Puede venir mi agresor, tú llega a agredirme, puedes pegar. Puedes pegar ya sea en la sien con el celular, puedes pegar en la garganta, ¿ok? Y de igual manera, de aquí, genitales. Entonces, chicas, no tengan miedo, ustedes defiéndanse y sean más fuertes, porque de verdad, perdón, son ustedes más fuertes de lo que ustedes creen. Claro que sí, estos son unos ejemplos apenas de lo que podemos hacer en cosas cotidianas. Muy simples. Sí. Y tenemos todo a la mano, o sea, ya sea celular, bolsa, cuadernos, botellas de agua, lápices, infinidad de cosas. Exactamente, que siempre podemos usarnos a nuestro favor para defenderlo. Es lógico que no vamos a andar en la calle pensando, bueno, alguien va a venir a acosarme. Pero es bueno tener estos tips. Conocimientos, ciertos conocimientos. Y de verdad, chicas, aprendan cualquier arte marcial, ya sea karate, box, lucha, lo que ustedes quieran, pero sepan defenderse, para que sepan ustedes qué hacer, cómo reaccionar. Claro que sí. Ailín, muchísimas gracias por esta experiencia. Nosotras vamos a un breve corte y ya regresamos. Ante un ataque en la vía pública es crucial mantener la calma y actuar de manera estratégica para proteger nuestra seguridad y buscar ayuda. A continuación te compartimos algunas pautas que pueden ser útiles. 1. Mantén la calma. Aunque es comprensible que te sientas asustada o ansiosa, intenta mantener la calma y conservar una actitud serena. Esto te permitirá pensar con claridad y tomar decisiones más acertadas. 2. Evalúa la situación. Antes de actuar, evalúa rápidamente la situación. Observa a tu alrededor y determina si hay alguna ruta de escape segura o algún lugar donde puedas buscar refugio. También evalúa el número de agresores y su nivel de amenaza. 3. Busca ayuda. Si es posible, busca la atención de otras personas cercanas. Grita pidiendo auxilio o utiliza dispositivos de alarma como silbatos o aplicaciones de seguridad en tu teléfono. Cuantas más personas sean conscientes de la situación, mayores serán las posibilidades de recibir ayuda. 4. Aléjate del peligro.
Si es seguro hacerlo, trata de alejarte del lugar donde se está produciendo el ataque. Busca áreas concurridas, establecimientos abiertos o personas que puedan brindarte protección. Evita entrar en callejones oscuros o áreas aisladas donde puedas quedarte atrapada. 5. Defensa personal. Si no hay otra opción y te encuentras directamente bajo ataque, es importante defenderse de manera efectiva. Apunta a las zonas vulnerables del agresor, como los ojos, la nariz, la garganta o los genitales. Utiliza cualquier objeto disponible a tu alrededor como una herramienta de defensa improvisada. 6. Busca refugio seguro. Después de defenderse o alejarse del peligro, busca rápidamente un refugio seguro, como un establecimiento comercial, una estación de policía o una residencia donde puedas pedir ayuda y contactar a las autoridades. 7. Denuncia el incidente. Una vez que estés a salvo, es importante informar a las autoridades sobre el ataque. Proporciona una descripción precisa de los agresores y cualquier información relevante que pueda ayudar en su identificación y captura. Recuerda que cada situación es única y es fundamental confiar en tu instinto y tomar decisiones basadas en tu propia seguridad. Mantente alerta y toma medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo en la medida de lo posible, como caminar por áreas bien iluminadas, evitar caminos solitarios y estar atento a tu entorno en todo momento. What are you doing? He's wanking on me! Ames, why are you crying? Because I can't get on the bus. Wait, it's okay. It's okay. So you can't get on the bus because you think that man's going to be on it again? No. Sorry, wrong bus. It's more that he had this really kind face. I remember because he smiled at me. And he didn't look like some wanking psycho killer. So it's like, if he could do something like that, then anyone could. I always felt safe before, and now I don't. Probably sounds stupid. It doesn't sound stupid. What are you doing here? Getting the bus? We're all getting the bus. Importante esto, ¿no? Que no nos sintamos solas. Y lo de Aileen fue buenísimo porque estábamos nosotros comentando aquí, mientras tú estabas allá, nosotros decíamos, Cari está aprendiendo, ahorita nos va a dar clase a nosotros. Pero es muy importante porque el agresor no sabe que tú vas a tener esa reacción también. Porque mucha gente dice, no, pero me dobla la fuerza. Pero cuando está ese factor sorpresa, ahí sí uno puede implementar estos ejercicios que nos enseñó Aileen, ¿no? Y con respecto a este reportaje que acabamos de ver o este corto de esta serie, algo tan importante, ¿no? Que es no estar solas, el hecho de que como sociedad nosotros podamos dolernos también un poquito por la persona que está enfrente. ¿Cuántas veces nos cruzamos señoras en el camión que se dan cuenta que quizás podemos nosotras correr riesgo y nos acompañan, que se vuelven madres, hermanas y amigas? Y es eso lo que nosotras tenemos que hacer como sociedad, y los hombres también, apoyarnos y cuidarnos, porque tenemos que acabar con esta situación. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestra programación, siempre nos quedamos cortos. Licenciadas, muchísimas gracias por su aporte, por su apoyo el día de hoy. Unas palabras rápidas para las mujeres que estén pasando por esta situación. Sí, pues muy hermoso este último que vimos, porque habla de, hemos escuchado el concepto de sororidad, ¿no? Este acompañamiento que hacemos entre muchas mujeres, pero también ahora ha salido otro que es doloridad, y eso es muy interesante respecto al también compartir o apoyar dentro de este dolor y atender los síntomas que puedan presentarse, como lo veíamos también en esta como pequeña cápsula. Es importante pues no dejarlo de lado. Hay personas que lo podemos ir superando, por ejemplo, con la cotidianidad, seguir haciendo nuestras actividades, pero también si empezamos a presentar algunas alteraciones fisiológicas en el dormir, en el comer, llanto que venga de repente, que no sepamos la causa, el que nos aislemos o el que no pueda, por ejemplo, subirme al transporte de manera cotidiana. Entonces es importante que atendamos también eso. Bien. Licenciada.
Pues considero que hay que apoyarnos entre nosotras. Cuando veamos que le están haciendo a alguien a la de un lado, o sea, no hay que decir, ay, pues no es a mí y que me valga. No, a ver, vamos a apoyar. A lo mejor saco el celular o me levanto y, oye, ¿por qué le estás haciendo esto? A lo mejor ella es tanta su impresión que no puede despertar de eso. Ajá. Entonces, la sorpresa, el choque sorpresa, que muchas veces eso es lo que ellos, pues de eso se valen. Claro, claro. Uh-huh. Y ya, de apoyarnos, cuidarnos entre nosotras mismas y denunciar, siempre denunciar. Romper el silencio. Exactamente. Romper su silencio es lo que cada una de nosotras tenemos que hacer y no quedarnos calladas ante esta situación. Obviamente nuestras redes sociales están disponibles para ustedes, para que puedan comentar con nosotros su experiencia, lo que aprendieron en este programa de hoy, y también el WhatsApp y también, Cari, el teléfono, ¿no?, que está disponible para todos ustedes. Nosotros nos vamos, pero nos vemos en un próximo programa de Rompiendo mi Silencio. Chao, chao.